buenas noches a toda esa gente linda que hoy nos sintoniza. Muchísimas gracias una vez más por estar en entrevista con Ibelice Gómez. Hoy tenemos un invitado que, como siempre lo anuncio, digo, bueno, él es de aquí de la casa, un abogado que siempre está dispuesto para llevar información y orientación a la ciudadanía. Y hoy tenemos dos temas que están sumamente interesantes y que han dado mucho de qué hablar, y es la ley de inquilino y el fraude inmobiliario. Hoy tenemos a Pantaleón Mieses, abogado penalista, con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Ibelice Gómez. Me siento complacido de estar en este programa siempre, que lleva siempre orientación, lleva información y también a esa audiencia fiel que siempre sigue este programa. Muchísimas gracias a ti por estar siempre ahí, dispuesto. Vamos para que nuestra gente conozcan un poco cuáles son los beneficios que tiene el inquilino ahora en esta nueva ley y también que tiene el propietario de ambas partes, ¿verdad que sí? Sí, mira, hay que orientar sobre eso, porque cuando se empezó a hablar de esta nueva ley de inquilinato, se dijo como que el inquilino había adquirido muchos privilegios y muchos poderes por encima del propietario. Y no es así. La ley lo que hace es el contrario. La ley lo que hace ahora es equilibrar esa relación que hay entre el inquilino y el propietario. Y yo siempre digo que me tengo que ubicar en ambos lados, porque me ha tocado ser inquilino y me ha tocado alquilar también, ser propietario. Y siempre me pongo en esas dos vertientes. Pero esta nueva ley regula el contrato de inquilinato, porque había muchas de los aspectos de los contratos que ya se ponían, pero se ponían por costumbre. Ahora están ya dispuestos por la ley, como es el tema, por ejemplo, del depósito, de los 2 depósitos que tienen que guardarse al momento de que se hace el contrato de inquilinato en una cuenta del Banco de Reservas o del Banco Agrícola, y que ese fondo debe permanecer hasta que se termine el contrato de alquiler, es decir, a disposición del propietario, para que cuando el inquilino desocupe el inmueble o vaya a desocupar el inmueble, ver si no hay que hacer reparaciones, entonces usar ese fondo, que muchas veces las personas usan el depósito como, y lo viven, dice, mira, porque yo tengo 2 meses ahí depositado, yo voy a durar entonces 2 meses sin pagar porque ya yo me voy. No, ese fondo es intocable. En esta ley se le restringe al propietario inclusive a retirar esos fondos a menos que demuestre que se terminó el contrato de alquiler o que una sentencia de desalojo, ¿verdad?, así lo dispuso. Y con relación a eso del desalojo, que es un poco arbitrario a veces, ¿hay alguna protección para el inquilino? Sí, bueno, ahora la ley lo que hace es poner el procedimiento de desalojo más expedito. Uno de los principales problemas que tenía la ley anterior sobre desalojo y desahucio, como se llamaba, el problema era el tiempo. O sea, uno iba a un procedimiento largo de desalojo. Durante el tiempo de ese periodo de desalojo, el inquilino dejaba de pagar los alquileres. Y, por ejemplo, tú ibas al juzgado de paz, duraba 1 año peleando, entonces después venía el inquilino y te apelaba esa decisión que ordenaba el desalojo. Se iba a la Corte de Apelación y hasta la Suprema, señores, porque al final de cuentas el tema era, como dicen, ganar tiempo. O, en otras palabras, cansando al propietario en ese proceso. Ahora hay un proceso expedito, que un proceso de desalojo debería durar entre 30 y 45 días. Es decir, el proceso es mucho más largo, mucho más corto y más expedito para que el juez tenga que decidir. Incluso, esta es una ley muy innovadora en el sentido de que hay sanciones para el juez que no falle después de transcurridos los 45 días. Hay una sanción al juez por no decidir a tiempo la sentencia. Eso es muy importante porque esa era otra de las problemáticas que había. Es decir, tú terminabas tu proceso de audiencia, vamos a decir, en 3 meses, pero el juez duraba 1 año para fallar. Entonces estábamos lo mismo. Las competencias ahora se dividieron. Ahora, cuando se trata de contratos de alquileres de locales comerciales a empresas o a ONGs,
el tribunal competente es el tribunal de primera instancia. Y para las viviendas, el tribunal competente es el juzgado de paz. Antes era por el monto. Antes era, si era por falta de pago, era el juzgado de paz. Y si era por cualquier otra causa, era el tribunal de primera instancia. Creo que también se organiza un poco más lo que es la acción de desalojo y de rescisión de contrato. Pues eso está muy bien, porque hay beneficio para los dos, y así que eso es lo que queremos, que haya equidad, no solamente que tenga beneficio el inquilino o el propietario. Eso es, y también innova muchísimo en el tema, por ejemplo, ¿qué pasa cuando muere el inquilino? ¿Qué pasa cuando muere el propietario? Eso eran vacíos legales. A mí lo que me gusta es que, para recordar un poquito a la audiencia, esta modificación a la ley, o más bien esta nueva ley de inquilinato, es un consenso de varias instituciones que trabajan con eso. Por ejemplo, la Asociación de Constructores de Vivienda, Procovici, las asociaciones de banco, el ABA, varias instituciones que apoyaron este nuevo proyecto de ley para que por fin tengamos una ley que saca varios vacíos legales que tenía la ley anterior, que incluso decían que era un decreto ley de 1948 y que ya no se ajustaba a lo que tenemos actualmente. ¿Qué pasa, dice la ley, si muere el inquilino? Dice que se le da la oportunidad de que el cónyuge o el esposo o esposa, el descendiente o ascendente que viva en esa casa, tiene la oportunidad de renovar el contrato, pero ahora a su, vamos a decir, a nombre suyo. Lo mismo ocurre cuando muere el propietario. Cuando muere el propietario, entonces los descendientes, ascendientes o los cónyuges pueden renovar el contrato ahora a su nombre porque falleció el propietario, para que continúen las mismas condiciones del contrato. Eso era un vacío legal que había. O sea, se murió el propietario, se murió el inquilino. Todo el mundo salió corriendo. Sí, ahora ya la misma ley establece qué hacer en esos casos. Y en ese caso que siempre, si muere el propietario, que la herencia, entonces comienzan que hay que vender el inmueble porque hay que repartir. Entonces le piden al inquilino que tiene que mudarse. Exacto, no, ya la ley establece que se va a terminar con las mismas condiciones. Obviamente, acuérdense que el propietario siempre se lo será, y hay una sentencia del Tribunal Constitucional que reafirma que el propietario no pierde su condición de propietario, porque en un momento se llegó a pensar que si una gente tenía, por ejemplo, mucho tiempo en un local alquilado, que si él adquiría derecho de propiedad. Dice, no, que nunca tú vas a tener derecho de propiedad porque usted es un inquilino, a menos que haya una venta, una promesa de compra, pero siempre va a ser inquilino. Entonces, ese derecho que tienen los sucesores, obviamente es su derecho patrimonial, pueden vender, obviamente respetando las condiciones en las que está ese inquilino, que dentro de ella estaría el tema de que se haga una entrega cuando termine el contrato de alquiler. No vender con el inquilino ahí sin aviso, de que vamos a vender porque murió el propietario. No, esto se vendió ya, ¿usted sabía? Esto se vendió. Esto se vendió, ¿usted sabía? Yo he visto muchos casos así, Pantaleón, de gente que murió el propietario y le ponen un se vende, y ya entonces tiene la gente que salir corriendo para mudarse del lugar. Ya la ley regula eso. La ley tiene eso regulado ya. Y para que nuestro público sepa y se empape también y busque la ley, porque también la ignorancia, tú sabes que muchas cosas legales que le pasan a la gente, demanda y cosas así, abuso, que le ponen una demanda y viene siendo no legal, ¿verdad que sí? En el sentido de que el procedimiento no corresponde a la ley, es por falta de conocimiento. A mí me gusta que esta ley, por ejemplo, tiene una etapa de conciliación. La etapa de conciliación, como pasa en materia laboral y como pasa en los casos de acción privada, en materia penal, hay una audiencia de conciliación. La primera es la audiencia de conciliación para ver, por ejemplo, si el inquilino dice, me voy a poner al día, denme un plazo, se podría levantar un acta de acuerdo. Si el propietario dice, mira, ¿cuánto tiempo tú necesitas para que me entregue la vivienda? Mire, deme 3 meses, se levanta un acta de acuerdo y no es necesario agotar el procedimiento de desalojo completo. Eso es muy importante porque al final soluciona el conflicto. Muchas veces ni yo quiero el desalojo, ni el inquilino quiere, vamos a decir, ese momento difícil que es que aparezca un grupo de personas, unos cargadores, saquen todo,
sino que necesita el tiempo, por ejemplo, para pagar o necesita un tiempo para mudarse. Y esa etapa la estábamos volando, era así. Todos los desalojos tenían que ser por vía de conflictos, tenía que ser por vía judicial. Y entonces esta ley cierra esa posibilidad y dice, no, mira, la primera audiencia de conciliación. Si no es posible conciliar, entonces se va a continuar con el proceso. Y la gente haciendo lo que quería, porque la ley de inquilino era de los años... de 1948. Exactamente, eso estaba... Y creo que le hicieron la regularon yo creo que en el 88. En el 88, pero señores, esa ley inclusive trataba hasta de regular el tema de los precios y decía que si la vivienda tenía patio costaba tanto, si era de 5 costaba tanto, si tenía letrina era de tanto, si tenía inodoro, todo eso lo regulaba, pero en el 48. Ya esta ley, ¿qué te dice? Te regula, por ejemplo, el tema del precio, pero lo que te dice es que no puedes aumentar más del 10% anual a esa vivienda. O sea, no puedes aumentarle más. Mira, te voy a aumentar el próximo año, vamos a hacer un aumento. Tú ahora estás pagando $600, el año que viene va a pagar 800. Ah, no, porque la casa es mía, entonces si no, tú me entregas. No lo puede hacer porque la ley limita los aumentos a un 10% anual. Wow. Limita a un 10%. Gracias a Dios, porque la gente firmaba los contratos y le decía de que tanto de aumento, incluso hasta lo que quería poner propietario. Y era un poco difícil, así, porque entonces ya tenía el contrato, ya había aceptado y quizá no leyó. Sin no leer. El contrato. Y por eso decía que muchas de los usos que ahora es ley, ya la gente lo hacía comúnmente. Por ejemplo, los contratos por formato tenían un aumento de un 10%, todos. Mensual, anual, perdón. Pero eso era una costumbre, no era que la ley te decía que era un 10 o era un 5 o era algo, o era nada. Sino que por costumbre se le ponía un 10%. Pero ahora la ley dice, no puedes aumentar más de 10% anual a un inmueble. Por tanto, si tú le pones un contrato que se aumentará 15% anual, ese contrato es nulo, porque eso es lo que se llaman cláusulas abusivas en un contrato, y además, en este caso, ilegal, porque hay un tope legal del 10%. ¡Wow! ¡Qué bien! Nos estamos organizando, Pantaleón. Viene bueno. Lo que pasa es que la industria inmobiliaria, y por eso hablábamos hoy de dos temas, que el fraude inmobiliario y los alquileres, ese es uno de los principales motores de producción del Estado. Es lo que causa más movilidad, incluso social. Totalmente. Una persona adquiere una vivienda, alquila en un buen sector, ya cambia automáticamente de estatus. Entonces, nosotros, además, el desafío como Airbnb, que ha cambiado totalmente el tema de los alquileres de vivienda, que por cierto, esta ley no regula ni los alquileres de predios rústicos, de fincas y demás. Eso quedaría como contrato de arrendamiento, que para eso está el Código Civil. Pero tampoco entra la hotelería, ni los hoteles turísticos, ni zonas francas. Bueno que tú señalas eso. Correcto. Porque ahorita lo que tiene su empresa de eso comienzan a mira, esta ley de alquileres no aplica ni para zonas francas, ni para inmuebles que están en zonas turísticas, ni para los Airbnb o alquileres de poco tiempo, ni para el tema de los arrendamientos de predios rústicos, como uno le dice comúnmente, de fincas. No aplica la ley de alquiler y desahucio porque se van a regularse, son tipos de contratos que se regulan por el Código Civil, que establece sí el tema de los arrendamientos. Ahora, aclara la ley que si una persona, por ejemplo, va a permanecer en un inmueble, aunque sea, vamos a decir, por vía de este pago que se hace diario, si va a durar más de 90 días, sí entraría dentro de la ley. Si va a durar más de 90 días. Okay. Porque ya no sería hotelería, ya eso sería un alquiler. Pantaleón, y eso de los fraudes inmobiliarios, ¿cuáles son esos fraudes inmobiliarios legalmente apoyados, es decir, amparados por la ley, que son penados por la ley? Mira, hasta ahora nos hemos manejado con el Código Penal en el artículo 405, que tiene que ver con la estafa. Hasta ahora nos hemos manejado con él,
El fraude inmobiliario no es más que una modalidad que tiene unos años que ha crecido en la República Dominicana y ha sido uno vamos a decir, de las figuras que más ha hasta encarecido, de lo que ha creado más un ambiente de, vamos a decir, seguridad jurídica o inseguridad jurídica, que es estas personas que te ponen una maqueta, te ponen un proyecto de apartamentos, generalmente, más que de casas, de apartamentos, de torres, en donde venden en plano este proyecto. Se supone que con un inicial tú vas a separar ese inmueble y posteriormente vas a ir completando ese inicial. Y que luego que esté terminado el proyecto, entonces vas a buscar tu institución bancaria para hacer un préstamo y cubrir lo que falta del costo del inmueble, o en dado caso hay personas que tienen unos ahorros y pueden comprarlo en su totalidad. ¿Qué ha pasado? Que personas se han dado la tarea, por ejemplo, Operación Nido en Santo Domingo. Esta Operación Nido fue que ahí, señores, yo tuve un representado en ese caso, que gracias a Dios le devolvieron su dinero, de lo poco que le devolvieron, pero esa persona puso una maqueta, puso un proyecto, empezó a recibir capitales y nunca arrancó el proyecto. Wow. Nunca arrancó. Esa gente no pusieron ni un blog, legalmente, como se dice. Entonces, personas que perdieron su ahorro, que generalmente viven fuera del país, viven generalmente en los Estados Unidos, en Europa, ven el proyecto, ven el diseño, le gusta, en una zona céntrica, y entonces dan ese inicial, pero no empiezan nunca el proyecto. En algunos casos, como un caso también en caso de Boca Chica, donde hubo un proyecto también inmobiliario, las personas que estaban vendiendo siquiera eran propietarios del terreno. O sea, ellos se metieron a ese terreno, lo secaron, le pusieron una verja perimetral y una maqueta, y dice, aquí se va a construir este proyecto, y empezaron a vender. Y esa gente siquiera son propietarios de eso. Ay, Dios no tenían mío. permiso medioambiental, no tenían permiso de construcción, no tenían aprobación de nada. Pues eso fue es increíble. Una estafa y grande. Una estafa grande. Entonces, varios proyectos inmobiliarios han sido afectados con esto. También afecta la imagen del sector. Es decir, no afecta solo a los vamos a decir, estafados, sino que también afecta al sector, porque ahora las personas, y tengo la experiencia de unos compadres que tienen un proyecto de torre, y me dicen, bueno, Pantaleón, nosotros lo hemos forzado ahora, porque ahora la gente tiene que ver el inmueble. Y eso es bien forzado para el constructor, porque el esquema de trabajo del constructor es iniciar el proyecto, y con los aportes que van dando, lo que van separando el inmueble, entonces tú vas subiendo el proyecto, la construcción, y también un financiamiento, ¿no? Con los bancos, pero un aporte importante es la que hace la persona que van comprando. Claro. Pero ahora la gente dice, no, yo quiero ver el inmueble. Cuando esté listo, tú me dices, yo pago. Es decir, que la famosa compra en plano, que comprar en el plano, es decir, sin que la obra esté hecha, sino el proyecto era lo más económico. Sí. Porque después que yo termine el proyecto, ya los costos no son los mismos. Entonces, tú puedes iniciar un proyecto que, qué sé yo, que el penthouse cueste $160,000, pero cuando termine el proyecto va a costar $220,000. Wow, sí. Entonces me conviene más comprarlo en plano. ¿Es un riesgo? Sí, porque no está hecho en la realidad, pero es la ventaja que yo tengo. Y en base a eso se han montado estructuras de estafadores, porque estableciendo qué es una estafa. La estafa es cuando una persona, mediante obra fraudulenta, mediante promesas, le pinta, ¿no?, una situación que va a ser beneficiosa para la víctima, pero que al final no lo es. Al final solo busca recibir el capital de esa persona y estafarlo. O sea, no hacer la obra para lo cual está recibiendo ese dinero. Y también pasa, Pantaleón, que venden el inmueble hasta 2 veces, 3 veces,
a diferentes personas, le muestran, la persona viene y aparta, da su parte, viene el otro y le dice, mira, esto es lo que te voy a vender, lo sobrevenden. Bueno, a la oficina llegaron varios casos de una constructora de acá de Santiago que vendía el inmueble hasta 3 veces. Y en cierta forma lo que hubo fue una falta de organización porque había una demanda. O sea, nosotros tenemos un déficit habitacional. Ese déficit habitacional en buen dominicano es que hay más gente que viviendas. La mayoría de la población no tiene una casa propia. La primera gran inversión de una familia es tener una casa. De hecho, el sueño de una persona es tener su propia casa. Eso es, cuando te dicen el sueño americano es una casa con un jardín, con un perrito, con tu esposa, ese es el sueño americano. El sueño dominicano también es ese, una casa con su portón, claro, un apartamento con una buena vista. Entonces, en base a ese sueño, se han montado muchos estafadores, vendiendo ese sueño. Pero las personas que son afectadas por este tipo de fraude, es difícil que se metan nuevamente en eso. O sea, hay gente que dice, yo quería, ese era mi dinero de retiro en República Dominicana, sí, pero ya no me atrevo a comprar otro inmueble. Pero, felizmente, viene el nuevo Código Penal, que entra en vigencia en el mes de junio del 2026, y sí trae regulado exactamente qué es el fraude inmobiliario y penalidades graves de hasta 10 años. Hay que ponerlo rápido. Y aumenta el tema de las restricciones y la persecución. Otra idea también que se tiene, que todavía no se ha hecho, es también crear lo que sería una licencia para el tema de la venta. O sea, que la persona que se dedica a eso, que en Estados Unidos le dicen los brokers, para usted ser broker en Estados Unidos, usted necesita una licencia. O sea, para usted hacer realty, usted necesita tener una licencia, un permiso. Sí, porque aquí cualquiera es agente inmobiliario. Es agente inmobiliario. Y cualquiera monta inclusive una inmobiliaria, hasta físicamente, un local, sí, inmobiliaria tal. Y tú lo ves que para fines de eso. Que vende, que alquila, y es un sector no regulado. Entonces se ha establecido mucho que dentro de los proyectos que hay para el 2026 es también tratar de regular un poquito el sector de los agentes inmobiliarios. Y ya en tu experiencia, Pantaleón, ¿cuáles serían como que una persona se dé cuenta que está en manos de un estafador que le va a hacer ese fraude inmobiliario? ¿Cómo se daría cuenta esa persona? ¿Qué tendría que tener en cuenta, mejor dicho, para no caer en esa estafa, ese fraude? Bueno, dentro de las varias recomendaciones que hay, primero, asesórese con un abogado. Asesórese con un abogado, con un experto en derecho. No tiene que ser un abogado que trabaje inmobiliario, sino para revisión de la documentación legal. Usted está haciendo una inversión importante, usted está haciendo la inversión más importante que tiene una familia, su primera gran inversión, que es un carro y después una casa. Y cuidado si al revés. Entonces, tiene que asegurarse primero que quien le está vendiendo es el propietario o un apoderado. Entonces, para usted saber eso, tienen que entregarle la documentación, entiéndase, una copia del título. ¿Qué usted va a hacer con esa copia del título? En este caso, el abogado, el asesor, la persona que va a asesorarla durante esa compra, es investigar si ciertamente la persona que le está vendiendo es el propietario, número uno. Segundo, si esa persona, si ese inmueble no tiene gravamen, es decir, ver el historial de ese inmueble, si no tiene hipoteca, si tiene hipoteca, cuál es, cuánto debe. Entonces, segundo, si es una compañía, esa compañía tiene que tener un gerente. Necesito los estatutos de la compañía para ver si la persona que me está vendiendo es el gerente de la compañía, pero también si hicieron una asamblea en donde esa asamblea se aprueba a venderme, porque para el gerente vender es como una asamblea de los socios. Correcto, entonces imaginemos que es una constructora que está vendiendo, esa constructora está constituida como compañía, esa compañía tiene un gerente, yo necesito los estatutos, necesito el registro mercantil y por último necesito las identificaciones, los ID, la cédula, el pasaporte de la persona que me está vendiendo. Finalmente, necesito también buscar en la DGI si no debe impuesto, si no debe IPI.
El IPI es el impuesto a la propiedad que se paga anualmente en la República Dominicana. Tengo que chequear si no tiene deuda en la Dirección de Impuesto Interno, porque cuando vaya a hacer el traspaso no va a pasar si tiene deuda. Fíjese la documentación que yo he pedido y todavía yo no he firmado ni he dado un peso. Entonces las personas quieren separar, comprar, prometer que van a comprar y no han visto ni un papel. O sea, la mayoría de las personas de las que ha sido estafada con este fraude, lo que tienen es un recibo, señor. Ah, mira, el apartamento A5 está separado en la Torre de Bellavista, está separado. Mira tu recibo. No avance ningún tipo de dinero sin revisar el historial que le hemos resumido aquí de la documentación básica que se tiene que hacer para hacer una transacción inmobiliaria. Y la recomendación que se hace para todo tipo de negocios. Los negocios no se hacen rápido. Si una persona está muy rápida en un negocio, mira, tú tienes ya que separarlo, nada más queda ese solo, dame un dinero aparte, yo te voy a hacer un recibo, si tú no estás conforme yo te devuelvo. No caigan en ese gancho. Los negocios no se hacen rápido. Si una gente está muy rápido en un negocio, no lo haga, no le conviene. Los negocios se hacen cuando la documentación está revisada, usted está consciente de lo que está adquiriendo y las partes están de acuerdo. Entonces se formaliza una promesa de compra con el tema de los plazos, los meses que usted va a tener, las cuotas que se van a pagar, pero después que usted tenga esa documentación. Por eso mi recomendación principal es: búsquese un asesor inmobiliario cuando usted vaya a comprar. Así como usted busca un asesor inmigratorio para buscar visa, para buscar residencia, tiene que tener un asesor inmobiliario. Usted va a gastar $200,000 en una inversión. Bueno, pues gástese $200 en un asesor inmobiliario. Así mismo. Y está cuidando 10 millones de pesos. Muy bien. Muy buena recomendación por el licenciado Pantaleón Mieses. Que no se le olvide buscar primeramente un abogado que lo asesore antes de hacer una inversión. No importa la magnitud del negocio, si es poco o mucho. No se puede perder dinero, ¿verdad que sí? Eso es correcto. Ay, este tema está interesante. Muy bueno. Yo sé que la gente se va a quedar haciendo preguntas, y esto, y si pasa esto, pero luego tú vas a venir de nuevo a abordar este tema. Para que todo el mundo se empape bien de todos estos asuntos que está ahora mismo, vamos a decir, en el tapete, los fraudes inmobiliarios. Así es, y vamos a ver en qué quedan los casos que ya están, ya se están trabajando. En la operación, por ejemplo, Nido, que es la operación de fraude inmobiliario, el más grande hasta ahora, ya está en etapa de juicio. Wow. O sea que en cualquier momento hay condena. Wow, así mismo. Vamos a poner orden en este país. Muchísimas gracias, Panta, por estar aquí con nosotros. Excelente. De verdad que siempre que viene nos quedamos con el deseo de seguir para que tú nos sigas orientando. Y a ustedes muchísimas gracias una vez más. Que tengan buenas noches.